Ya todo bien. O sea, empezamos de nuevo, una disculpa. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada que soy gran fan de su trabajo, de su misión. Está defendiendo hombres y mujeres. Vamos a conocerla juntos. Primero que nada, Sarah Hoff, ¿cómo estás? Hola, mis queridos amigos, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Estoy súper contenta de estar aquí y hablemos un poquito entonces de todos estos temas controversiales que a la gente les encantan. Claro que sí. Sara, primero que nada, todos podemos tener una idea de alguien, ¿no? La percepción de una persona, pero nada como escucharlo de primera fuente. En pocas o muchas palabras, ¿quién es Sarah Hoff? Yo soy una ex feminista que durante 5 años de mi vida trabajé como la más grande feminista y personalidad política progre en Brasil. Fui entrenada en Ucrania y recibí un entrenamiento de cómo ser una activista feminista. Tuve mi cerebro lavado y pasé por una conversión muy fuerte. Hoy soy católica, esposa, mamá, soy madrastra y mi principal actividad es ser conferencista internacional, escritora y también hago el trabajo am, de coach y ayudar papás a criar hijos no progres. Sara, ¿cómo se ve ese entrenamiento feminista que mencionas? No, se ve fatal y muchas personas piensan que se trata de una teoría de la conspiración, pero yo lo viví en mi propia carne. Y si fuera algunos años atrás, o sea, las personas iban a decir, no, esto no es posible. Pero, o sea, hay muchos registros fotográficos de, o sea, gente, o sea, tengo grabaciones, tengo todo. Y la verdad es que yo venía de una familia súper desestructurada, entonces yo era una víctima muy fácil para el movimiento feminista. Y cuando yo tenía ahí mis 18 años, yo conocí este grupo llamado Femen en las redes sociales y me enamoré, me encanté porque en esta parte de mi vida yo estaba muy mal. Yo había 2 años antes, uno de mis hermanos que desafortunadamente está metido con los narcos, carteles de drogas, me echado de mi casa y yo empecé a los 16 años en la prostitución, en la calle, explotada y todo eso. Entonces, todo lo que yo había vivido hasta mis 18 años era el odio por los hombres, el odio por Dios, el odio por la familia y todo eso. Entonces, yo como víctima de explotación sexual, yo como víctima de todo eso, de violencia en contra de la mujer, de repente surge la gran esperanza a través de una propaganda de empoderamiento, de vamos a derrumbar el patriarcado, todo eso que es el feminismo, ¿no? Entonces yo pienso, sí, yo que soy víctima de todo eso, o sea, me junto a este movimiento, quizás yo dejo de ser víctima, quizás yo dejo entonces de sufrir y todas esas heridas de mi corazón serán llenadas. Entonces yo me sumo al movimiento, yo escribo a estas ucranianas de Femen porque estaban súper en moda, todo el mundo estaba hablando de ellas. Y esto fue en el año 2012, chicos. Y me escriben de vuelta, hacen toda una entrevista y me financian hasta que yo llego a Ucrania. Cuando llego a Ucrania pensaba que solo era yo solita que estaría allá, pero había más de 40 otras mujeres de todas las partes del mundo, incluso de México, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, o sea, de toda Europa, y de las Américas, ¿no? Y pasamos por ese entrenamiento que fue más un lavado cerebral, o sea, una de las primeras cosas que nos hicieran hacer fue agarrar todos nuestros perteneces que son muy femeninos, como maquillaje, algunas tenían como pijamas con, sabe, como caricaturas súper tiernas, de ropas más rosadas, y nuestro ritual de iniciación fue como tirar fuego en todo eso, como las feministas en el pasado hicieron con los bras, ¿no? Pero nos hicieron cosas
terribles y nos lavaron el cerebro diciendo que ya no éramos más individuos, ahora éramos soldados de una revolución, que tendríamos que dar nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que fuera necesario para construir un mundo ahora más seguro para las mujeres, para las minorías, para los trans, para todo eso. Y que eso solo sería posible a través de una gran revolución de las minorías en contra de la mayoría. Ya escuchamos esto antes, ¿no? Desde 1848 con Karl Marx, pero ahora es más bonito, es maquillado en arcoíris, toda esta teoría marxista, ¿no? En una segunda intervención nos pusieran todas completamente desnudas en un gran salón y cada una estaba repitiendo mientras, o sea, mientras tocábamos en nuestro pecho con orgullo, teníamos que repetir en altavoz cada una en su idioma. No sé si puedo decir, o sea, que censuren después, pero yo soy una puta, yo soy una puta. Y, o sea, hicimos eso por 4 o 5 horas ininterrumpidamente. Y en el comienzo era, o sea, súper raro, pero después de horas diciendo la misma frase, se volvió normal, se volvió como algo empoderador. Entonces, y nos hicieron muchas cosas, muchísimo, o sea, estuvimos allá por casi 6 semanas. Entonces, nos enseñaron a cómo hablar correctamente con la prensa, todo esto como media training y todo eso. Nos pusieron en contacto y enviaban press release para para la gran media como Reuters, EFE, Associated Press y todas estas grandes, masivas agencias de comunicación. Entonces yo cuando vuelvo a Brasil, yo salgo de Brasil completamente anónima y yo tenía casi 19 años. Yo completé 19 años cuando estaba en viaje en allá. Regreso a Brasil y soy famosa, celebridad. Ellos en los bastidores, en el backstage, ya lo habían hecho todo lo que era posible. Entonces yo tenía invitación para todos los programas de televisión, de radio, para todos los shows que ustedes pueden imaginar. Y de repente yo me sentí que relevante, porque yo era una niña abandonada por la familia, mi hermano narco que me corrió de mi casa, yo 2 años explotada en la prostitución por hombres horribles, pasé por situaciones horribles de violación incluso. De repente yo era la representante de los derechos de la mujer en todo mi país y todos me conocían. Entonces yo creía que yo estaba haciendo algo bueno. Yo creía que todo lo que me habían entrenado en Ucrania, que tenía un propósito bueno. Y mi sueño era precisamente ayudar a otras mujeres vulnerables que jamás pudieran pasar por las terribles cosas que yo pasé. Entonces, esta fue la más grande excusa que los liderazgos feministas en Ucrania utilizaron, que ahora vamos a cambiar la vida de los necesitados, de los pobres, de los estudiantes, de las mujeres, de los trans, de los migrantes, de los indígenas, de quien necesita. Y es por eso que yo escribí un libro que se llama Cómo fabricar a una feminista. Y yo percibí que hay pasos para indoctrinar, para adoctrinar. Ahora, supuestamente yo debería hablar portugués, español, inglés, pero ya no hablo ninguna de los tres. Entonces, hay pasos. Uno no se convierte en un activista progre del día para la noche. Hay pasos que una militancia, que una élite intelectual global utiliza para conquistar territorios. Y estos territorios no son como vemos en las guerras bélicas, como Estados Unidos ir a Ucrania, Rusia. Son territorios espirituales,
culturales, son territorios en la mente de las personas. Y eso fue precisamente lo que se pasó conmigo. Sara, una pregunta. Nos estás platicando todo el adoctrinamiento, todo el dinero que le inyectaron estas asociaciones, todo lo que hay detrás, ¿no? ¿En qué momento, porque ahí tienes 19 años, en qué momento decides convertirte, darte cuenta que es una mentira? Porque creo que ese momento pues, es clave, ¿no? Porque todas las mujeres que yo he conocido que salen del feminismo dan un giro de 180 grados a su vida, no de 360 porque quedas en el mismo lugar, de 180 grados, cuando se dan cuenta que es una mentira o cuando tocan fondo. Quiero conocer cómo esa parte de la historia también. Claro, mira, desde el primer momento yo sentí que había algo raro, pero al mismo tiempo yo estaba como muy ilusionada con todo, fama, dinero, porque yo no hacía eso, o sea, ellos me pagaban un salario y yo ganaba en dólares. Entonces, no más prostitución. Ahora yo tenía un empleo digno que era luchar por los derechos de las mujeres. Entonces, al mismo tiempo, yo tenía algo como, no, quizás yo no sé por dónde se financian, porque, o sea, tenía mucho dinero, o sea, mucho dinero. Y no me decían de dónde, me decían que eran de camisetas, de souvenirs. Y yo, quizás yo soy novata, entonces esto no me van a decir, pero son personas relevantes y todo. Entonces yo sentía algo raro en mi corazón. Todavía yo tampoco sabía qué hacer de mi vida. Después de yo estuve al todo en el movimiento feminista por unos 5 años. Después de 2 años, yo ya entendía que no era algo que iba a cambiar la vida de ninguna mujer. Muchas fiestas, mucho alcohol, mucho sexo, muchas drogas. Yo, por un gran milagro de Dios, nunca tomé drogas. Creo que por el trauma con mi hermano. Pero estaba ahí a mi disposición y todos los otros, mis amigas y mis compañeros, o sea. Entonces yo entendí después de unos 2 años que eso no tenía nada que ver con ayudar a las mujeres y ser un proyecto de poder político. Todavía yo no sabía qué más hacer de mi vida, porque yo tenía ahora amigos, yo tenía una familia, yo las consideraba como una familia. Yo no fui a la universidad, yo no tenía una carrera y ahora yo ya había expuesto todo porque yo salía desnuda en la calle, organizaba marchas, rayaba todo, o sea, todo lo que hacen las feministas ahora el 8 de marzo, yo empecé a hacer eso en el año de 2012 en Brasil. Wow. Entonces, o sea, yo no tenía una otra perspectiva de futuro. Entonces, yo creo que si alguien hubiera, o sea, me extendido la mano y hubiera dicho, ¿quieres dejar eso y hacer otra cosa? Y yo te ayudo. Yo tengo certeza que yo iba a decir, ¿sabes qué? Sí. Por eso también, a pesar, soy católica, esta es mi fe y amo ser católica. Todavía yo tengo una gran crítica con muchas personas de la iglesia porque mucho se quedan como caballeros templarios en las redes sociales, peleando, 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 pero esta gente podría estar convirtiendo personas. Muchas son las feministas, los progres, que así como yo, se metieran en esta basura y quieren salir, pero ya no saben qué hacer. O sea, están solos. No se trata solo de, por ejemplo, una mujer que está embarazada y quiere abortar, como ya hacen las casas pro vida y los proyectos pro vida. Hay otros que están metidos en eso y ya no saben. Es casi como una adicción. Imagina una persona, un drogadicto que vive en la calle y hay gente que va allá y lo ayuda. Pero hay que entender que el progresismo también es una enfermedad. Es una enfermedad del alma. O sea, también se puede confundir con una enfermedad mental porque falan muchas tonterías. Pero
a pesar de todo es una enfermedad del alma. Hay que haber gente que puede conversar, decir, mira, si un día quieres dejar todo eso y necesitas ayuda, aquí estamos. Aquí estamos para apoyarte. Oye, Sara, qué buenos puntos dijiste y es extremadamente interesante esto que platicas porque justamente a veces vas por mal camino, estás compartiendo cosas que realmente son malas o negativas para la sociedad, pero estás recibiendo una recompensa, ¿verdad? Esta recompensa puede venir a través de la fama, el dinero, la validación en una cámara de eco que está rodeada de feministas que te están diciendo, Sara, eres la mejor, estás saliendo desnuda por la calle, estás pintando los negocios, eres la mejor. Hubo un momento, tú empiezas a sentir que tus palabras se vuelven vacías, como que dices, estoy gritando, estoy saliendo en estas marchas, pero pues realmente yo no veo ningún tipo de impacto. Creo que esa es a veces una de las cosas que te hacen cambiar, ¿no? Que te escuchas a ti misma o a ti mismo y dices, esto, ¿en dónde queda? ¿Qué sentido tiene? Yo fui cada vez más me volviendo una persona depresiva porque yo veía mis acciones y la gente como, sos una heroína, pero yo miraba, ¿quién estoy ayudando? ¿Qué estoy cambiando? O sea, las mujeres continúan vulnerables. Brasil es un país terrible en temas de explotación sexual, de turismo sexual. Es terrible, es la cuarta destinación más grande de turismo sexual. Hay hay padres y madres que venden a sus hijas de 3, 4, 5 años para turistas, para gringos, para europeos que van allá para hacer eso. Algo muy anterior de Epstein Files. Entonces, y yo, ¿qué hago? O sea, no sabía, pero esta eran las cámaras. O sea, yo me acuerdo que mi corazón latía. Mira qué tontería eso, qué tontería. Mi corazón latía. Eran, toda vez que hacíamos protestas, convocábamos, hacíamos la convocatoria para la prensa y habían como 60, 70 fotógrafos y las cámaras y los flashes. Y yo pensaba, ellos me ven, el mundo me ve, yo soy alguien. Entonces era una validación totalmente falsa. Y eso se vuelve una adicción. Porque después de un día, 2 días, las noticias ya se cambiaron y nadie habla de ti más. Entonces otra protesta y otra protesta. Es terrible. Es muy, muy depresivo, muy depresivo. Y yo creo que mi gran giro fue cuando yo tenía 22 años y yo me embarazo. Yo me embarazo y mis amigas feministas utilizan este factoid, entonces como una excusa, una disculpa, no, una excusa. Yo hablaba, mi español era mejor antes que de vivir en Estados Unidos, ahora ya está, pero bien. Cuando yo me embaracé, yo era la feminista más famosa de Brasil. ¿Ok? Entonces, mis amigas feministas me decían, mira, esa es la oportunidad perfecta que tenemos para impulsionar la agenda de legalización del aborto aquí en Brasil, porque en Brasil el aborto no es legal. Y entonces me decían, si la feminista más famosa del Brasil se embaraza, entonces ahí está la oportunidad perfecta. Entonces lo que tenemos que hacer es que tú hagas un aborto. Y yo, ok, bien, yo también, yo tampoco quiero tener a un niño, yo tampoco quiero tener un bebé. Y me dijeron, no, eso no puedo decir porque eso no es un bebé. Lo que sea que esté dentro de tu barriga no es un bebé, no es una persona, no es un ser humano, es solo un conjunto de células, un coágulo de sangre, una menstruación. Ya saben, toda esta técnica de deshumanización Claro. del bebé. Y yo, o sea, en el ápice de mi ignorancia y también de obediencia, porque esto yo estaba escuchando de las personas que me financiaban, de las personas que me daban órdenes. Yo, muy bien, si esto sirve para la lucha de independencia y empoderamiento de las mujeres, yo me pongo al servicio de la lucha, yo me pongo al servicio de la revolución.
Y entonces me ayudaron a hacer un aborto químico con las pastillas. Y me dijeron, o sea, eh, que era algo normal. Eso se hace en Estados Unidos hace 50 años. Esto es totalmente seguro. Entonces, el mismo método que se hace, por ejemplo, en Planned Parenthood y muchas otras clínicas abortivas fue el mismo método que yo lo hice. La diferencia es que no era legal en Brasil, entonces las pastillas vinieron directamente de Estados Unidos, pero el mismo método, el mismo acompañamiento, igual, la misma cantidad, mismo fármaco, todo. Y me hicieron muchas veces para no mirar al inodoro, pero claro que yo miré. Y yo no vi ningún coágulo de sangre, yo no vi ninguna bolsita de células. Yo vi a mi hija. O sea, ya no había que hacer. Ya no había que hacer. Fue algo extremadamente traumatizante. Me dijeron que yo iba a tener unas coliquitas, mentira. Y eso es muy importante que las mujeres latinas, que las mujeres mexicanas, que las mujeres de todo el mundo comprendan, porque el aborto, justo aquí tengo, mira, justo aquí tengo el prototipo, aquí tenemos un útero y este es un bebé de 4 meses. Yo estaba de 3 meses, entonces estaba un poco menor. Lo que hace la píldora abortiva es precisamente iniciar contracciones de parto. Este es el cervix y entonces eso tiene que abrir. Entonces las pastillas van a hacer con que eso se abra y van a empezar contracciones en el útero para expulsar el bebé. Entonces yo creo que todas las feministas que marchan al 8 de marzo pidiendo por el aborto legal, ellas piensan que el aborto es como una varita mágica que se hace ¡puf! Y el bebito se desaparece. Porque nadie habla que vas a tener, cualquier mujer que pasa por un aborto, vas a tener que pasar por, así como yo pasé, por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. Las pastillas abortivas no son más que la anticipación de un parto. Es parir a un bebé cuando él todavía no tiene la capacidad de sobrevivencia extrauterina. Entonces, no son coliquitas, no es como tomar un Tylenol, una pastilla para dolor de cabeza. No, es parir a un hijo. Solo que el hijo va a ser parido muerto. O puede ser parido vivo y después morir. Es algo horrible y eso no cuenta. Se oculta propositadamente de las mujeres, porque si las mujeres supieran cómo es de verdad hacer un aborto, ellas no lo harían. Nunca, porque ninguna, esta experiencia, yo no la deseo ni para mi peor enemiga. No, 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 Y no. Sara, perdón si esto puede llegar a ser descriptivo, pero en el momento en el que tú volteaste a ver al inodoro, tienes ahí un ejemplo de un bebé de 4 meses dentro del estómago de una mujer. ¿Qué fue lo que tuviste? A mí se me hace difícil de comprender. Claro, claro. En este momento, ah, yo lo voy a intentar hacer el menos gráfico posible porque sé que muchas personas pueden sentirse mal. Entonces, un trigger warning en esta parte. Um, muchas, o sea, para una persona, para una mujer que me escucha ahora y que ya tuvo un parto normal, va a identificar mucho porque hay la bolsa, entonces hay líquidos que salen de dentro de ti, hay muchos líquidos que salen de dentro de ti y de repente, entonces yo pensé, pues los coágulos de sangre se están saliendo, como me dijeron, ¿no? Y de repente yo siento esta cosa más grande saliendo de mí. Y fue un sonido como loft, el agua, y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo yo podía? Yo tenía 22 años, yo fui a la escuela. O sea, ¿cómo no me enseñaron eso en las clases de biología? Entonces, a mí me duele mucho que yo, o sea, era algo que yo podría saber. ¿Por qué mi abuela
O sea, ¿por qué mujeres en el pasado sabían de una información que yo, con todo este sistema de educación, de comunicación, a mí me fue ocultado? Se oculta esto propositadamente, ¿no? Entonces, cuando yo vi o sea, un bebé un poco menor que este y íntegro, porque muchas veces se puede salir también en pedazos, pero en mi caso estaba íntegro y yo lo manejé porque yo no esperaba. Fue que me di cuenta del sexo del bebé y eso fue como, o sea, me explotó la cabeza y yo pensé, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque ahora no puedo volver atrás. Esto no era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando un montón de, no sé, de menstruación, de sangre, o sea, no sé. Y no podía volver atrás. No es algo que yo puedo llevar a mi bebé al hospital. No es algo que yo puedo hacer a ¿cómo se dice? Primeros auxilios. No, ya ahí ya estaba tarde. Entonces yo me sentí muy engañada. Estaba en estado de shock. La única cosa que yo podía hacer era como flush the toilet. Era la única cosa que yo podía hacer. Y te digo, yo creo que eso nunca yo había dicho en ninguna entrevista ni nada. Pero me tardó más de 5 horas para hacerlo. Porque yo no quería hacerlo. Y todas las mujeres que eligen hacer un aborto es exactamente esta misma experiencia que van a tener. O peor, mejor que eso no creo. Porque aquí en Estados Unidos, o sea, eso es un procedimiento que muchos ya hicieron. Y yo hago parte de un movimiento que se llama I Regret My Abortion. Yo Me me, arrepiento. me Me arrepiento arrepiento de y me mi aborto. aborto. Y los relatos son, o sea, iguales o peores. Tengo una querida amiga, Mayra Rodríguez, que es mexicana y que vive aquí en Estados Unidos ahora. Ella trabajó 17 años en Planned Parenthood y ella se recuerda de cada llamada que las mujeres hacían diciendo que estaban sangrando y que se salió un nene dentro de ellas. Y no hay que hacer. Y este es el método más popular actualmente en los estados mexicanos donde el aborto está legalizado. Millares de bebés mexicanos están muriendo así. Millares de mujeres mexicanas están eligiendo acabar con la vida de sus bebés porque piensan que un embarazo es algo que se les va a acabar con su vida. Sara, hay un versículo en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dice que hay más fiesta en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 santos, ¿no? Que no tuvieron la necesidad de arrepentirse. Lo que estás haciendo es muy valiente y te lo quiero agradecer. Ahorita yo soy una persona que hablo de estos temas casi todos los días y con tu testimonio se me revolvió el estómago. Si hubiera desayunado algo, me hubiera vomitado, siendo muy honesto, porque sí se me revolvió el estómago. Es algo que se me hace extremadamente triste, extremadamente duro, como el movimiento feminista, en lugar de buscar cuidar la vida de las mujeres, busca darles motivos para terminar con la vida. Y eso pues, lo vemos impulsando el aborto. Y un caso que queríamos hablar contigo, la semana pasada tuvimos el caso de Noelia. Noelia, esta mujer española de 25 años que fue abusada sexualmente debido a que estaba en un centro de menores, fue separada de sus padres por un tema de divorcio que tuvieron, el Estado se las arrebató a sus papás, fue abusada sexualmente por un grupo de hombres, por depresión, trató de suicidarse lanzándose de un quinto piso, sobrevivió, quedó paralítica, estaba en proceso de recuperación y llega el Estado, el bendito Estado que está para proteger a las mujeres, este bendito Estado feminista que tienen en España y en muchos países del mundo tenemos, como en México, y le ofrecieron una salida, la eutanasia, que no es más que la ayuda del Estado para quitarse la vida. Y la semana pasada, Noelia, con 26 años,
tomó la eutanasia, le quitaron la vida, la asesinaron. Yo digo que vilmente que el Estado la asesinó y sé que es fuerte lo que voy a decir, pero encuentro ciertas similitudes, y es algo que tú misma dijiste en un tuit. Encuentro ciertas similitudes en tu caso, en tu historia de vida. Fuiste abusada sexualmente, fuiste maltratada, utilizada por el grupo de las mujeres feministas. Y tú misma mencionas en el tuit que si la eutanasia hubiera sido legal en Brasil, tú no sabes qué hubieras hecho. Y me gustaría pues, conocer tu postura, qué opinas del caso, qué crees que hubieras hecho, que me platiques todo eso. Sabes que este caso fue muy particular para mí, o sea, ya hace muchos años que trato de temas muy sensibles, pero este en particular, o sea, yo creo que me identifiqué mucho, o sea, nosotros como influenciadores cargamos una cierta responsabilidad y a veces la gente nos pide, ¿qué opina de este tema? ¿Qué opina de este tema? Y la gente me empezó a preguntar, ¿por qué no hablaste de Noelia? ¿Por qué no hablaste de Noelia? Y yo estaba todavía intentando comprender lo que se estaba pasando. Yo creo que hasta el último momento yo tenía una esperanza de que algo se iba a pasar, pero no pasó. Yo sigo intentando conectar los puntos de todo. A mí me parece muy conveniente que todo lo que se pasó con ella, o sea, conveniente en un sentido para el Estado español, este Estado que es un Estado comunista, que es un Estado feminista, que es un Estado progre. Y me duele muchísimo, me duele porque la historia de Noelia y mi historia tienen similitudes y yo pasé por una gran depresión. Por el tema de mi hermano especialmente, de ver cómo él pegaba a mi mamá, a mi papá, era demasiado violento. Llegaba a mi casa bajo el efecto de las drogas, nos pegaba muchísimo. Yo empecé a tener depresión desde los 11 años de edad y con 12 años yo empecé a practicar la automutilación. Entonces ustedes pueden ver que yo tengo un montón de cicatrices, hasta un tatuaje yo lo hice. O sea, tengo muchas cicatrices. No se pueden ver mucho, pero traigo, Sí, se alcanzan a traigo ver. en mi pecho, traigo en mi barriga, traigo en mis piernas, como un intento de pedir ayuda, de pedir socorro. Muchísimas veces en mi vida yo quise suicidarme y en Brasil, o sea, no tenemos acceso a armas de fuego. Yo como menor de edad no tenía acceso a ningún medicamento controlado, pero pensaba en maneras y yo, yo creo que muy probablemente si hubieran me dado esta opción, yo no estaría aquí hoy. Y pensé mucho sobre eso porque era algo que yo pedía, incluso cuando se pasó el episodio de la violación conmigo, me faltaban 10 días para cumplir 18 años y yo me acuerdo que pedía mucho a Dios, Dios, por favor, mátame, mátame, Dios, llévame, llévame. Y eso fue una de las cosas que me hizo estar muy enojada con Dios por todo el momento de mi vida que yo fui una feminista. Yo nunca dejé de creer en Dios, pero yo estaba súper enojada con Dios. Entonces era como una hija rebelde de Dios. Y yo le pedía mucho, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces, am, es impresionante todas las artimañas de la élite global para disminuir la población. O sea, se lo hacen por eutanasia, se lo hacen por aborto, se lo hacen por la homosexualidad, por la transexualidad, por todos los medios. O sea, por todos los lados hay opciones. O sea, es horrible. Y tratan eso como derechos humanos. Subvierten las palabras, secuestran las palabras y los términos y les brindan nuevos significados y esperan que nosotros, o sea, empezamos a repetir como guacamayas y no podemos llamar eso de derechos humanos. Tenemos que llamar por el no, eso es
autoejecución institucionalizada. A mí me da mucha pena, me da pena por este padre que perdió su hija. No comprendo la postura de la mamá y, y cuántas noerias están por venir. Entonces, mira, yo vení de un contexto de mucho dolor, pero yo salí adelante. Hay esperanza, hay esperanza. Imagina si esto se vuelve una moda, trend. Imagina, o sea, yo a los 12 años de edad, en mi primer corazón roto, ay, quiero morir, quiero morir. No, no se puede jugar con la vida así, especialmente con esta generación de pastel que tenemos ahora. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Sí, Una de las da- cosas que es perturbador también es, me recordaste mucho a nuestro amigo Eduardo Verasti. Él, en el podcast que tuvimos con él dijo que el lugar más peligroso para los bebés mexicanos era el vientre de su madre. Y yo recuerdo haber escuchado esa frase y me quedé pensando y dije, wow. Y ahorita me pongo a investigar cuántos abortos pasan al año. 73 millones de abortos al año. Son 73 millones de vidas que pudieron haber nacido y fueron eliminadas drásticamente. Y lo peor del caso es, tú estás en Estados Unidos, una de las industrias más grandes farmacéuticamente que han básicamente adoctrinado a la población entera a creer que todos los farmacéuticos son buenos, ¿no? El plan B lo venden en cada CVS que veas en la esquina. Puedes ver cómo las farmacéuticas, las medicinas, les dan a todos los painkillers, son muy comunes en Estados Unidos. Cómo es una sociedad que le han hecho creer que las farmacéuticas son aliadas cuando ya llega un punto en el cual son enemigas del humano. Y esto de la eutanasia, ¿tú crees que quieren que se vuelva el siguiente aborto? ¿Crees que quieran que llegue a ese punto? Totalmente, absolutamente. Y es terrible, pero, o sea, ese es un tópico que se habla ya hace muchos años. En 10 años, pasado 10 años, la gente hablaba sobre eso, pero con estigma. Ahora se llama derechos humanos, muerte digna. A nosotros nos estaban diciendo mucho en los comentarios, Sara. Primero que nada, me gustaría hacerte una pregunta, que es que si nosotros hombres, una de las razones por las cuales te queremos invitar aquí es porque creemos que es de mucha más importancia para nuestra audiencia escucharlo de una mujer que pasó por esta situación tan terrible que no se la deseamos a nadie y no viene de nosotros que somos hombres, que no hemos experimentado esa situación. Muchas personas nos dijeron en nuestras publicaciones, ¿ustedes con qué derecho vienen a hablar de esto? ¿Ustedes no son mujeres? ¿No han sufrido lo que sufrió Noelia? ¿Qué respuesta les darías a todas esas personas que nos dijeron eso? Y te pregunto a ti, ¿nosotros tenemos algún derecho de venir aquí a hablar acerca del caso de Noelia? Claro, totalmente. O sea, no hay que ser alguna cosa para tener una opinión sobre eso. O sea, am, yo no necesito ser un sapo para poder hablar de sapos. O sea, esto es algo muy básico. Es que desafortunadamente eso es algo más de la izquierda, de que no se puede hablar de temas, porque es la izquierda, es algo dictatorial y eso es lo que podemos ver. Pero es muy triste. Es un caso, a mí me dolió muchísimo porque se normaliza algo que es el Estado, el Estado, o sea, te quiere muerto o te quiere pagando impuestos o te quiere muerto. Cuando empiezas a dejar de pagar para empezar a utilizar, entonces mejor que te mueras. Y eso duele muchísimo, especialmente porque la normalización de la eutanasia, del suicidio asistido, es algo que tiene un potencial para volverse una trend muy, muy, muy grande con lo que estábamos diciendo, esta generación de pastel que no aguanta pasar por una dificultad siquiera, que no tiene idea de qué es la virtud de la fortaleza, de cómo
de cómo luchar de vuelta con algo difícil. Entonces, mejor morir, ¿no? No, yo creo que ese es un problema grande, grande, que si no tratamos ahora con la debida seriedad, esto puede ser el nuevo aborto de las nuevas generaciones, especialmente porque la ideología de género ahora ya está bajando un poquito aquí en Estados Unidos. La gente ya no tolera mucho eso, ya hay un gran grupo de lo que se llaman detransitioners, o sea, de personas que eran trans, ya se arrepentieron y ya quieren volver. Entonces, los efectos de las cirugías de cambio de sexo y de todo eso ya se puede ver. Entonces, este experimento de ideología de género ya está como bajando. Entonces, ya necesitan sustituir eso con otra cosa. Yo creo que esto de la eutanasia y del suicidio asistido va a llegar para sustituir eso, especialmente porque esta nueva generación es muy, muy consentida. Es una generación que creció con redes sociales, que creció con aplicaciones, que puede pedir como un Uber Eats, un DoorDash, que tiene pornografía aquí, que tiene todo, o sea, todo tiene en el teléfono. Estoy ahorita leyendo un libro que se llama Bad Therapy, una terapia, una mala terapia, y la autora escribe de cómo los padres, nosotros como millennials, o sea, no fuimos criados para ser madres y padres, fuimos criados para el empoderamiento. Y ahora que somos padres y madres, no tenemos la capacidad de criar a nuestros hijos para buenos hábitos y virtudes. ¿Y qué hacemos? Terapia. Y los metemos en la terapia y los metemos a los psicólogos. O sea, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que hay muchos niños que sí necesitan ayuda psicoterapia, pero otros solo son mal educados, otros solo están haciendo berrinche, otros son niños, o sea, que necesiten una autoridad más fuerte. Pero los papás de mi generación, de 40, 35, 30, no quieren lidiar con eso. Mejor les mandan al psicólogo. Y hay lo que las personas no esperaban es un fenómeno llamado aetrogénesis, que es exactamente como cuando el proveedor de salud, por estar proveyendo algo, el tratamiento sale al revés. Entonces, ese es un término que puede ser aplicado en en cualquier situación de búsqueda de la salud. Por ejemplo, yo soy alérgica a chile y tomo la pastilla y me da más alergia. Eso es aetrogénesis. Entonces, Ok. el papá no sabe controlar el hijo y lo manda a la terapia y la terapeuta lo pone en contra su papá y afirma sentimientos que ni siquiera están ahí. Entonces, es una generación muy peculiar o sea, las armas de la izquierda, de la militancia izquierdista, cambia con el tiempo. Entonces, ahora no se hace más, o sea, no es una guerra fría, una guerra de Estados Unidos, Rusia, de Estados Unidos, Vietnam. No, ahora las guerras son en la cabeza, en el corazón de los niños. Entonces, los papás van a tener que actualizarse porque se puede pensar que esto no se va a pasar, pero sí se pasa, o sea, no podemos subestimar nuestros enemigos. Sara, te quiero hacer una pregunta. Nos platicas que más o menos a tus 17 años fuiste abusada sexualmente. A los 18 pasaste por un entrenamiento feminista que te adoctrinó, te obligaron, porque fuiste víctima, te obligaron a que hicieras un aborto. Pasaste cosas muy, muy duras en tu vida, maltratos de parte de tu misma familia, y ahora me dices que eres católica. ¿Cómo hiciste las paces con la idea y con el hecho de que todas esas cosas malas te pasaron y que al mismo tiempo puede existir Dios? El Dios católico, el ¿Sabes? Dios cristiano.
Sabes que esto es muy interesante porque yo crecí católica, entonces mucha gente piensa que yo me convertí, pero yo no me convertí, yo regresé a la casa. Entonces, cuando yo tenía unos 13, 14 años, yo estaba en mi clase de confirmación y yo conté a mi catequista de lo que se pasaba en mi casa, porque ella vio los cortes de mi brazo y todo eso. Entonces yo conté, es que tengo un hermano así, 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 y no sé qué hacer y no entiendo por qué Dios, porque ustedes me enseñan que Dios me ama, que Dios me quiere, que yo soy una hija querida de Dios y no sé qué, pero yo no siento el amor de Dios porque llego en mi casa y soy abusada por mi hermano y ahí le pega a mi mamá y mi papá y es horrible, es una situación horrible. Entonces, eso significa, ¿por qué Dios no me protege de mi hermano? Y esta también es mi otra crítica que como católica hago, es que si ustedes quieren trabajar como catequistas, profesores, con cualquier tipo de enseñanza, hay que formarse bien. Hay que formarse bien, no hay camino corto. Hay que formarse bien, no formarse solo con, no sé, solo con podcasts o solo, hay que formarse bien. Porque en este día, mi catequista me dijo, no, pero estás sufriendo porque esta es la voluntad de Dios y hay que aceptarla. Y teológicamente, ella no está equivocada, pero eso no es la respuesta correcta para una niña vulnerable bajo una situación de violencia familiar de 13, 14 años. La única cosa que yo escuché fue, Dios me odia. Dios me odia, Él no se importa conmigo, Él quiere que yo sufra. Entonces, si Dios me odia, yo lo voy a odiar igual. Entonces, fue la única cosa que yo entendí. Entonces, dejo la iglesia, no, y empiezo a estudiar otras cosas, un montón de tontería, de Wiccas, y me voy para el mundo, ¿sabe? Y entonces, pero nunca dejo de creer en Dios. Estaba súper estaba, ¿por qué me odias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después, cuando paso por la situación de violación, yo ruego a Dios que por favor me mate. Y no me mató, entonces me enojé más. O sea, quiere forzarme a vivir con eso. ¿Qué tipo de Dios es este que quiere forzarme a vivir con eso? Entonces, cuando yo encuentro un grupo, que el feminismo, que tiene el mismo enemigo que yo en común, Dios, entonces ahí quiero sumarme, ¿no? Pero ¿cómo vuelvo a Dios? Es que después que yo hice este aborto, yo sigo sangrando. Me dijeron, es normal, va a sangrar un poquito, pero yo seguía sangrando demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, después de unos 10 días, yo me despierto en el medio de la noche sangrando muchísimo, una tremenda hemorragia. Y todas las extremidades de mi mano ya, o sea, azul, morado, mi boca vomitando, fiebre, me dolía, me ardía, como si yo tuviera fuego, o sea, un pedazo del infierno en mis entrañas. Y mismo el olor que salía de mi cuerpo, de podrido, algo horrible. Entonces yo sabía que estaba mal, re mal. Yo, o sea, tenía tanto miedo, yo tenía tanto miedo. Entonces llamé a todas mis amigas feministas, 7, 8, 9, pidiendo por ayuda, pidiendo por socorro, y me dijeron, no, sos nuestra compañera, vamos por ti. Y yo esperé 1 hora, 2 horas, yo desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba, y nadie ha venido por mí. Literalmente me dejaron para morir. Fue cuando yo empecé a bater, o sea, a golpear mi pared y gritar por socorro, por ayuda. Y mi vecino que estaba al lado escuchó y literalmente tuvo que derrumbar la puerta de mi departamento. Fue cuando él me agarró con su esposa, me metió en su carro y me llevó al hospital. Y este vecino era un vecino católico. Entonces yo traigo memorias mientras ahí me estaba desacordada, despierta y desmayada, pero yo me acuerdo escuchar su esposa diciendo,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y ellos me cuidaron como una hija. Pagaron todas mis deudas médicas que fueron altísimas. Yo me puse muy mal porque lo que se pasó conmigo es que yo tuve una sepsis. Durante 10 días yo tuve restos de mi bebé podriendo adentro de mí. Y eso no es algo raro. Mismo aquí en Estados Unidos se pasa y mismo aquí en Estados Unidos mujeres mueren por eso, aunque el aborto sea legal. Entonces yo perdí una de las trompas de falopio, o sea, mi matriz se dañó mucho, pero ellos cuidaron de mí muchísimo. Y mira que era un vecino, chicos, les cuento, era un vecino que yo lo odiaba. Yo lo odiaba porque era católico. Y yo vi a su esposa y ellos tienen 5 hijos. En esta época eran todos chiquitos, o sea, una escalerita. Y yo con mi mente feminista pensaba, es imposible que en este mundo alguien quiera tener 5 hijos. Él, él la abusa, él la viola. Es cierto que la trata como una reproductora de hijos, como Handmaid's Tales. Y ella siempre se vestía muy modesta, no, no escotes y no, o sea, con faldas largas, muy elegante, pero estábamos en Río, súper caliente. Yo pensaba, es la fuerza a vestirse así, él la oprime. Y no, después cuando yo empiezo a tener contacto con esta familia, descubro que no, era una elección independiente de esta mujer. Y ella era, o sea, 500 veces más feliz que yo, que era una feminista, que exponía mi cuerpo, que tomaba y que había hecho un aborto. Esta mujer con 5 hijos, modesta, católica, infinitamente más feliz que yo. Entonces yo empiezo a ver, ella es feliz y yo no. ¿Qué ella tiene que yo no tengo? ¿Será la religión? No es posible porque yo era católica y yo era infeliz. Entonces empieza así mis pequeños cuestionamientos. El hecho de que yo tampoco morí, empiezo, quizás Dios tuvo alguna misericordia. Y me dieron una noticia muy, 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 muy triste mientras yo estaba en el hospital, que sería imposible para mí tener otros hijos. Tamaño fue el daño de mi matriz. Entonces, yo, por más que esta pareja me ayudó mucho, yo me fui por una depresión muy grande, la síndrome posaborto, que es algo que las feministas incluso dicen que no existe, que es una exageración de los pro vida, pero yo la sufrí en mi carne propia. Yo tenía, chicos, pesadillas horribles, diarias, horribles. Yo escuchaba, despierta, yo escuchaba lloro de bebé, donde no había bebé. Un bebé que lloraba, lloraba, lloraba en mi cabeza. Entonces me quedé más depresiva, empecé a tomar mucho más alcohol, empecé a cortarme mucho más y empecé a acostarme con distintos hombres, porque cuando yo tenía compañía, yo no escuchaba este bebé que lloraba. Entonces yo prácticamente me volví una prostituta de nuevo, pero yo no cambiaba mi cuerpo por dinero, sino por compañía, por alguna atención. Y Dios muy, muy, muy misericordioso conmigo, porque yo pensaba en suicidio y ya buscaba maneras de suicidarme de manera efectiva, y creo que esa es una de las razones por lo cual la historia de Noelia o sea, me ha impactado tanto, porque yo me acuerdo vívidamente de buscar en la deep web maneras más efectivas, o sea, de suicidarme. Yo buscaba distintos tipos de venenos y todo eso. Pero Dios fue tan misericordioso que 6 meses después de hacer un aborto, yo me embaracé de nuevo.
Y hoy mi niño tiene 10 años. 10 años. Se llama Héctor y es el gran amor de mi vida. Y es por él que hago todo lo que hago. Y fue cuando yo decido entonces alejarme de vez de todo eso y desaparecer. O sea, fueran el embarazo de Héctor fue muy difícil. Fue un embarazo de medio alto riesgo por el aborto. Entonces yo prácticamente 4 o 5 meses con las piernas arriba todo el tiempo, medicaciones y todo eso, que son consecuencias que el aborto trae para los próximos embarazos, y las feministas también ocultan eso, ¿no? Y yo siento que mientras yo gestaba a Héctor, Dios me gestaba de nuevo. Y yo fui sintiendo como un deseo muy grande de volver a la iglesia, porque yo sentí la misericordia de Dios. Bien, nace Héctor y yo siento que quiero volver. Pero ¿con qué cara? Yo tenía mucha vergüenza porque tantas protestas yo hice en catedrales, iglesias, y yo era súper famosa. Era una cara muy, muy particular y conocida, entonces yo tenía mucho miedo de llegar a una iglesia y la gente me reconocer y como que me echar de allá. Entonces yo decido hacer un video. Esto fue, Héctor tenía 29 días de nacido. Fue en octubre de 2015. Yo grabo un video pidiendo perdón a todos los cristianos que yo, durante 5 años de feminista en Brasil, había ofendido. Sean católicos, evangélicos, no importa. Yo pedía perdón y pedía ayuda para volver a la iglesia. Y estamos, chicos, hablando de 10 años atrás. YouTube era popular, pero ni siquiera cerca de que era ahora. Y se viralizó mi video, tenía más de 100,000 visualizaciones, 4,000 comentarios. La gente había traducido mi video para más de 10 idiomas distintos porque Femen era muy, muy popular en esta época. Y los comentarios de la gente decía: Sara, te perdonamos. Y fue algo increíble sentir el perdón cristiano en mi propia piel. Fue después de mi hijo, creo que la segunda, no sé, más importante experiencia de mi vida, porque yo pensé que iba a ser juzgada, que la gente me iba a decir groserías, que la gente no me iba a creer. No, pero la gente sí se estaba organizando para ayudarme, especialmente porque yo perdí todo mi financiamiento feminista. Yo no era más pagada y yo no tenía carrera, yo no tenía nada. Entonces yo pasé por una crisis económica muy grande. Yo no tenía un peso. ¿Y quién me ayudó? Los Provida que yo perseguía en Brasil, que yo los ofendía, los maldecía, los odiaba. Fueron los que me dieron comida, pañales, todo. Los que me dieran psicólogo, los que me dieran todo. Me pagaran un año de mi alquiler. Decieran: sos muy inteligente, te vamos a meter en la universidad. Pagaron un año de mi universidad. Me dieran empleo, me ayudaran a salir adelante. Entonces yo entro en el feminismo y mi sueño era ayudar mujeres vulnerables. El feminismo me vuelve una mujer vulnerable y llegan los providas a ayudar a esta feminista vulnerable que se vulnerabilizó por el propio feminismo. Por eso digo, yo no solo soy experta en feminismo porque yo leí hasta ahora más de 90 libros feministas. Yo soy experta porque yo lo viví en mi propia carne y yo pude experimentar qué es ser una feminista, qué es ser una católica conservadora provida. Y yo puedo asegurar que es en la segunda opción que vas a encontrar su felicidad. Hay algo muy cierto en lo que mencionas. Existe este miedo yo creo que de los humanos, de cuando ofendemos a alguien o a un grupo,
Número uno, el disculparnos. Número dos, el cambiar de nuestra manera de pensar y acercarnos a ese grupo porque pensamos que número uno nos van a rechazar. Y esto se traduce a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, te daba miedo ir a la iglesia porque pensabas que te iban a rechazar a la iglesia. Y este caso se repite en todos, y lo quiero decir porque hay muchas personas que a mí me escriben y dicen, he estado tan lejos de Dios que no sé cómo regresar. Existe como esta percepción de que Dios, una vez te alejas de Él, te cierra la puerta o te vuelve un ciudadano de segunda categoría, y es todo lo contrario. O sea, Jesucristo, la Biblia lo menciona en cada oportunidad, la oveja perdida, ¿no? La oveja perdida, pues se te pierde una oveja, ¿qué haces con las otras 99? Las dejas y vas a buscar esa oveja perdida. Tenemos el ejemplo de San Pablo. San Pablo, el mayor cazador de cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la historia, llevando el evangelio a todo el mundo hace 2000 años que no existían los aviones. Y él era el cazador de cristianos número uno, un fariseo que se dedicaba a cazar cristianos. Era su trabajo cazar cristianos, lo que se podría traducir a que tú eras una feminista que se dedicaba a cazar providas. Y hoy te dedicas a ayudar a las mujeres que quieren, pues, defender la vida de sus hijos, a defender la vida, a ayudar a mujeres a cambiar de opinión. Y aquí también me surge una pregunta. No sé si me puedes platicar un caso que tengas marcado de alguna mujer que hayas ayudado, que te haya llegado un testimonio, porque las noticias negativas se vuelven muy virales, ¿no? De que a Sara abusaron de ella, le pasó esto, todo lo malo, pero nadie festeja también lo bueno, ¿no? Y lamentablemente tú pasaste por cosas muy duras, pero estoy seguro que has ayudado a más de una mujer. El sufrimiento de una mujer se convirtió en la ayuda de inclusive cientos, miles, ¿no? Entonces quiero que me platiques también ese lado de la historia. Es muy interesante porque después de más o menos un año y medio siendo ayudada por los movimientos pro vida en Brasil, entonces yo empiezo a salir adelante y entonces empiezo a ayudar. Entonces empiezo como voluntaria en los abrigos pro vida, limpiando inodoros, porque es lo que yo podía hacer. Después paso a la comida, paso a, muchos tienen como tiendas de segunda mano donde venden ropas usadas para um, juntar el dinero para pagar las deudas. Entonces yo también trabajé en eso. Después empecé a aconsejar mujeres, pero después, o sea, la gente reconocía mucho mi cara, entonces ya no podía aconsejar tanto, pero empecé a dar conferencias para ellas de cómo salir adelante, de cómo... Entonces trabajé muchísimos años como voluntarias en casas hogar pro vida con mujeres que, para los que no conocen este trabajo, son hogares pro vida, son voluntarios que muchas veces convencen a madres de no abortar en sus bebés, pero tampoco les dejan tiradas a su propia suerte. Las que no tienen dónde vivir, entonces hay casas hogares donde ellas pueden vivir y se les van a proveer comida, ropa, cursos profesionalizantes para que puedan salir adelante, tener su propio ingreso, psicólogos, psiquiatras, abogados, asistentes sociales, todo lo que necesita para el bebé, ropitas y todo, hasta que puedan salir adelante. E incluso la idea de casas hogares pro vida nace en México y se exporta para todo el mundo. No, no nace en Estados Unidos, nace en México. Entonces, y hasta hoy México tiene muchas. La más popular se llama CAN, Centro de Ayuda a la Mujer, pero hay de todos los nombres. Entonces, incluso les doy la sugerencia con este episodio podemos poner un enlace ahí para que la gente los pueda buscar, hacer donativos, etcétera, etcétera, porque necesitan mucho. Y entonces yo fui ayudada por una casa hogar, no necesité vivir ahí, pero recibía los servicios que me proveían y después empiezo a ayudar yo misma. Empiezo a estudiar, estudio relaciones internacionales y políticas públicas y empiezo a trabajar mucho como conferencista. En el año de 2019, el expresidente Jair Bolsonaro me invita a ser la coordinadora nacional de políticas para maternidad y embarazo en todo Brasil. Y entonces fue cuando yo trabajé ahí por poco más de un año y desarrollamos muchísimas políticas públicas y legalizamos muchísimas casas hogares pro vida y metemos mucho dinero público, ayudamos muchos bebés y sus madres
y muchas veces sus parejas también, y fue maravilloso, fue algo maravilloso. Y esa es una de mis grandes críticas a las feministas mexicanas. Si miramos, por ejemplo, a los índices de muertes y defunciones femeninas, vamos a ver que las principales causales de defunciones femeninas son problemas cardiovasculares, cáncer, problemas de respiración, un montón. En las 10 primeras no hay el aborto. Son otras cosas que no, accidentes, incluso desnutrición está enfrente del aborto. Entonces, una de mis grandes críticas es, ¿por qué no salen a marchar por todas estas causas? ¿Por qué por qué no se enojan tanto con la falta de acceso a una salud realmente? Porque la salud de la mujer, la salud reproductiva de la mujer, pero la mujer no muere de eso, la mujer muere por otras cosas. ¿Por qué la feminista mediana mexicana no le tormenta tanto, no le causa ¿sabe? ¿Por qué? Porque los que están financiando quieren que las activistas profesionales puedan enfocar en el tema del aborto. No les interesa a las mujeres. A las feministas mexicanas poco les interesa la mujer mexicana vulnerable, porque están luchando en contra de los pro vida, los católicos, que son los que realmente ayudan. Yo nunca vi una feminista mexicana marchando en contra de los carteles, que son los que secuestran, los que violan. ¿Por qué? Porque ella sabe muy bien que los pro vida son pacíficos, son gente de bien, nunca les van a hacer nada. Las feministas mexicanas son cobardes, o sea, con los grandes, nada. Pero los que realmente hacen alguna cosa para ayudar, no, estos. Oye, Sara, ahorita que estás hablando de financiación, me interesa mucho saber, hablando acerca de este tema, en México también empezaron a promover esto de la eutanasia. En el transporte público empezaron a poner pues un poco de publicidad al respecto acerca de lo que decía la ley en México y empezarlo a promover esta cultura de la muerte. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, creo que tú me darías una buena respuesta. ¿Quién se beneficia de la eutanasia? Porque ya sabemos quiénes se benefician del aborto, cuánto ingreso económico genera el aborto, cuánto ingreso económico genera toda la cultura del feminismo que se propague alrededor de diferentes países. Pero la eutanasia, ¿por qué ahora ir a por este punto? ¿Quiénes se van a beneficiar de esto? Son dos los agentes que se pueden beneficiar más. Primero, las industrias farmacéuticas, porque se van a vender para el Estado, pueden ser clínicas privadas, como hay en Europa, que van a cobrar por este tipo de servicio, ¿no? Y es carísimo pagar para mujer millares y millares de dólares, millares y millares de euros para mujer, para morir, como ellos dicen, con dignidad, ¿no? Entonces, esta es la propaganda. No te metas una bala en la cabeza. Deja que te matamos con dignidad. Y páganos $10,000 que te matamos con dignidad. Mira. Segundo, estas industrias farmacéuticas que también van a ganar dinero vendiendo al Estado, que con el dinero de los impuestos de las personas, del contribuyente, va a comprar este tipo de fármaco para hacer la eutanasia y el suicidio asistido. Y segundo, el propio Estado, porque es mucho más fácil y más barato convencer a uno de matarse, de que realmente resolver los problemas que causan al ciudadano la voluntad y las ganas de morir. Entonces es mucho menos costoso para el Estado ejecutar una víctima de violación, de que mantener en la cárcel por 20 años, 25, por la vida, el violador. Entonces, esa es la lógica por detrás de la eutanasia. Porque sufre de depresión, porque necesita
intervenciones compulsivas. No, mejor matámosla ahora y no tenemos nosotros que pagar por todas estas intervenciones. Mejor matamos a las víctimas de violación de que realmente invertir dinero en la seguridad pública para que no haga violaciones. Dices algo muy cierto, Sara, también creo que es un punto también a considerar el hecho de que al Estado, debido a su pésima gestión en la gran mayoría de países, pero voy a hablar por México y por Estados Unidos y por Canadá y por países de este lado del mundo, pues, el sistema de pensiones está pésimamente realizado, cada vez es más difícil pensionarte y cada vez es más caro pensionarte, porque cada vez nacen menos personas, lo que significa que los de arriba es más difícil de mantener. Y con la eutanasia también abren la puerta a que estas personas difíciles de mantener, pues se quiten la vida, ¿no? O sea, justamente está viendo un documental de una mujer canadiense que ha ayudado, digo ayudado porque es lo que ella dice, pero ha asesinado a 500 personas en su clínica de aborto y le preguntan, oye, pues, ¿cuál es la principal causa de que vengan a pues, a hacer la eutanasia? Y dice, pues que pierdan la autonomía. Y pues qué cantidad de personas a partir de ciertas edades, por depresión, por impedimento físico, por otro tipo de cuestiones, se sienten insuficientes o que ya no son autosuficientes y pues van a llegar a asistir a la eutanasia y le quitas un peso encima gigantesco, gigantesco al Estado. Y es lo que decíamos, ¿no? Que en lugar de andar buscando darle razones a la gente para que se queden, les estamos dando razones para que se vayan. Es lo mismo con el aborto, ¿no? ¿Qué es más fácil? Ayudar a todas las madres a que críen a sus hijos de una buena manera, a que tengan algo que comer, que puedan salir adelante, o pues decirles aborto gratuito y seguro, ¿no? Pues el aborto es como parchar el problema, ¿no? Parchan el problema y le meten un poquito de dinero a publicidad, a esparcir eso. Parchan el problema. En lugar de cuidar a los ancianos, a nuestros ancianos, a los que por ellos estamos aquí, que ya no existe un respeto a las personas mayores, ya no existe, ya lo están erradicando y esta es una prueba de ello, pues mejor vamos a poner la eutanasia, ¿no? Vamos a venderlo como un derecho, vamos a crear el caso más extremo, ¿no? El de una mujer abusada sexualmente que se trató de suicidar, que quedó paralítica. Lamentablemente el caso de Noelia, ponen lo más extremo, el caso más extremo, como tú nos decías, tu caso en Brasil, que quisieron utilizar tu caso para abrirle la puerta. Ese es el problema, que también se usan las excepciones. Se usa ese menos del 1%, como es que las mujeres que son abusadas, los abortos por abuso sexual son menos del 1%. Sí. Y siempre se menciona, pues, siempre se mete el dedo en la llaga en esa excepción para hacerlo mediático. Entonces, pues eso también, ¿no? Pues el hecho de que pues, la eutanasia le quita un peso gigantesco al Estado. Gigantesco. Sí, totalmente, totalmente. Es el tipo de política pública que está totalmente subvertida. La buena política, la política por definición, una arte de conducir el ciudadano al bien común, ahora o sea, se utiliza la política solamente como un medio de mantenimiento de poder por las élites y todo eso. Y el ciudadano termina ejecutado, o utilizado de muchas maneras. Entonces, es tristísimo, es triste, pero tenemos que continuar hablando sobre el tema para para poder evitar de que sea algo normalizado. Esto no es normal, eso es completamente antinatural. Que el Estado cumpla con su obligación, que la sociedad también cumpla con su obligación. Justamente lo que menciona Sara es satánico realmente. El aborto, la eutanasia es algo completamente satánico, incluso selectivo. Seleccionar, volverte Dios, Ujú, decidir quién vive, quién muere. A mí, ujú. en verdad que me explotó la cabeza. A mí también cuando vi el caso de Noelia, yo dije, ¿a qué carajo vamos a parar? ¿Qué estamos haciendo? Y te voy a decir que muchas gracias por los 20 minutos en los cuales platicaste porque anoté varios puntos que dijiste que me gustaría abarcar porque me pareció fascinante. Fueron tantas cosas tan importantes que yo me quedé como, a ver, voy a sacar nota aquí, voy a sacar nota acá. Hablaste acerca del castigo de parte del, como en la catequesis, como ella te decía, pues es que esto es, no te puedo dar otra explicación o algún tipo de apoyo más que decirte, oye, pues esta es la obra de Dios. Esto es, y es una de las cosas que, digamos, he platicado con Nacho acerca de cómo la iglesia también tiene que tomar este aspecto de pastor, en el cual no solamente te castiga y te dice esto está mal, pero también te abraza y te dice ven acá,
te voy a cuidar y te voy a tratar de apoyar en lo que necesites. Hablaste acerca de las ideas, cómo no hay que subestimar al enemigo, hay que prepararnos, cómo prepararnos en contra del marxismo también. Todas estas muertes, todas estas millones de muertes que han pasado en la historia, se las podemos dedicar directamente a Karl Marx, que lo mencionaste, 1848, Manifiesto Comunista. Esta es la persona detrás de todas estas muertes. Y me interesó mucho esa parte en la que dijiste que tú pensabas que Dios era tu enemigo, porque me dejó reflexionando cómo pues Dios estuvo siempre contigo, ¿no? Era tu enemigo, sin embargo, Él estaba siempre contigo. Sí, sí, es siempre una antítesis, ¿no? De la cabeza de una persona que se ve, que se nota que está totalmente confundida, porque una de las cosas, por ejemplo, mismo mientras yo tenía mucho enojo de Dios y lo odiaba, yo seguía conversando con Él. Conversaba con Él y preguntaba y cuestionaba y me enojaba, pero yo no tenía fuerza suficiente de dejarlo. No tenía. Por eso digo, esa es una de las razones por lo cual las feministas atacan tanto a la Iglesia Católica, porque ellas saben que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera y ellas saben, el mal sabe dónde está la verdad, el mal sabe dónde está el bien. Y es exactamente por eso. Toda feminista, la verdad, tiene envidia de la Santísima Virgen. Toda feminista en su corazón carga envidia por la Santísima Virgen. Porque lo que quieren las feministas es ser amadas, cuidadas, protegidas. Y mira, la mujer más importante, más conocida, más popular del mundo, conquistó el título de reina no a través de la revolución, no a través de absolutamente nada que el progresismo enseña a las mujeres a hacer. Ella conquistó eso a través de la obediencia, de la sumisión y de la caridad. Y las feministas eso no soportan. Entonces están enojadas en su alma y ni lo saben. Por eso hacen tanta caricatura con las cosas de la Virgen. Están enojadas porque están envidiosas. Quieren ser amadas, veneradas como la Virgen, pero no pueden. Pero yo digo que eso no es imposible. Si quieres algo que alguien tiene, que alguien posee, entonces empieza a moverte y a accionar como este alguien. ¿Quieres ser reconocida, amada como la Virgen? La solución, imitar a la Virgen. Tienes muchísima razón, Sara. Justamente acá fue hace un mes, el 8 de marzo, aquí en México, bueno, en todo el mundo, pero aquí fue la marcha del 8 de marzo. Y en San Luis Potosí, una ciudad que está a escasas 2 horas de donde yo vivo, se quemó una iglesia. Las feministas entraron a quemar una iglesia y quemaron un Cristo de 1700, 1600, me parece, siglo XVII, siglo XVIII más o menos. Una reliquia, sin duda, y en diferentes templos de la República vimos cómo los católicos se reunían y las feministas llegaban a gritarle a las mujeres, pero lo voy a decir porque no son palabras mías, son palabras de ellas, desde putas, vendidas, antimujeres, y una cantidad de cosas grafiteándolas. A los hombres de la fila, bueno, de la cadena ni te cuento cómo les fue, les aventaban de todo, desde botellas con orines, los grafiteaban, piedras. Y en la iglesia de San Luis Potosí entramos y vimos eso, pero yo me pregunto también, es algo que no he podido entender, ¿en qué momento pues, la iglesia les hizo tanto mal? Yo creo que más bien le vendieron mala historia y les vendieron que el enemigo, pues no es ese, ¿no? Aquí en México tenemos un gobierno feminista. Porque digo feminista porque pues, en el sentido de que pues, no ayudan a las mujeres. Tú lo dijiste muy bien. En México asesinan a 10 mujeres al día. La gran cantidad de homicidios dolosos que suceden en mi país pues, son por parte del narcotráfico. No habría acción más feminista
que detener a los criminales del narcotráfico. Eso es lo más feminista, es algo que no nos podemos cansar de mencionarlo. No es feminista darle más o menos en dólares 100 millones de dólares al año al Instituto de las Mujeres, que la presidenta es Citlali Hernández, la directora. Una mujer que está desconectada de la realidad, que es pro aborto, pro todas las cosas, pro eutanasia, pro feminismo. 100 millones de dólares. En México le damos 500 millones de dólares también a igualdad de género. Oye, ¿quieren igualdad de género? Pues que dejen de matar a las mujeres, ¿no? Eso sería, y a los hombres, ¿no? Digo, que dejen matar a la gente. Eso sería la verdadera igualdad y el verdadero desarrollo, y con esas cantidades de dinero que le mete el gobierno. Pues a mí me gustaría verlos ahí, pero son muy buenos manejando la narrativa, y es por eso que me gustaría preguntarte, Sara, ¿tú qué mensaje le dirías a estas feministas que pues, están viendo al enemigo incorrecto? O sea, puede ser que su causa sea muy legítima, porque sí, tanto mujeres como hombres sufren en nuestro país y en todos los países del mundo. Y sí, sí existen malos hombres, sí, sí existen hombres machistas, sí, sí existen abusadores, claro que existen, y son peste, son una peste. Y deben de ser señalados, encarcelados y excluidos de la sociedad. Para eso existen las prisiones. Claro que existen, pero ¿qué le dirías a esas feministas que tal vez estén enfocando mal su energía? Porque la están enfocando mal, no van a lograr ningún cambio. Mira, en mi libro mismo, porque eso es lo que la gente trae esta idea de que el feminismo, que todas las mujeres en especial, traen una deuda con el feminismo porque a través del feminismo somos capaces de votar, de estudiar, de trabajar, etc. Entonces, el primer capítulo de mi libro es donde yo digo que todo eso es una mentira y explico cómo las mujeres siempre trabajaron, siempre estudiaron y que el voto que nos regaló fueron los hombres, las mujeres ni. Entonces, hay que estudiar, no hay camino corto. Las mujeres, las feministas, se quedarían muy, muy sorpresas si descubren la verdad. Y la verdad es que hoy, si la mujer en este mundo tiene cualquier dignidad, fue por la expansión del cristianismo, porque en la era pagana la mujer no era tratada peor que un caballo. O sea, la mujer no tenía ningún derecho en Grecia, en Roma pagana, la mujer no tenía ningún derecho. Con la expansión del cristianismo, con la Iglesia Católica, se viene la idea de que la mujer tiene el mismo valor que el hombre, porque fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Se viene la idea de que Dios eligió se hacer carne a través de una mujer. O sea, Dios es todopoderoso. Podría venir el mundo de cualquier manera. Él eligió venir a través de una mujer. En todas las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, podemos ver la gran importancia de las mujeres. Incluso la primera testigo de la resurrección fue una mujer. Entonces, las mujeres son preciosísimas para el cristianismo. La idea de universidad. ¿Quién crió las universidades? La Iglesia Iglesia. Católica. Entonces, ¿quién crió? Absolutamente. Es muy interesante porque dicen, si estás dando tu opinión en las redes sociales es porque el feminismo lo hice. No, es porque yo estudié y quien me dio la universidad fue la Iglesia Católica. Porque estás ganando dinero vendiendo su libro. Sí. Y el sistema monetario y bancario, ¿quién inventó? La Iglesia Católica. Entonces, yo tengo un tremendo orgullo de decir que soy católica. Porque si hoy tenemos una civilización, es por la Santa Iglesia Católica. La gente me pregunta, ¿sos de derecha, de izquierda, conservadora, libertaria? Yo digo, yo soy católica. Soy católica. La gente me pregunta, ¿y cuáles son sus títulos? Yo fui a la escuela para relaciones internacionales. Yo tengo un montón de diplomas. El único que me interesa es mi certificado de bautismo. Ese es el único importante que tengo. Los otros lo puedo rasgar y tirarle a la basura, no me importa. Pero es muy importante que las personas comprendan qué es la verdad. La verdad es un objeto ubicado en la realidad. La verdad no se cambia. No importa cuántas feministas me digan que la mujer tiene derechos por cuenta del feminismo. No, eso es una verdad. Yo les invito a buscar la real historia de las mujeres,
No, mi libro trata un poco de eso, pero en mi libro traigo muchas otras recomendaciones de libros, de historia. Es muy triste que las propias feministas no conocen su historia. O sea, es muy interesante cuando empiezo a hablar con las feministas y pregunto y voy listando nombres de libros feministas y de papers feministas. Ellas no leen. Yo, mientras yo era feminista, 5 años de feminismo, nunca leí un libro de feminismo. Entonces, ese es triste. Si pregunta a una mujer la definición de todo eso, ellas no saben. Porque uno de los pasos para ser una mujer se volver feminista es exactamente embrutecerla. Entonces, estamos tratando de gente que está embrutecida. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si no las feministas leyeran, pues otra historia sería, ¿no? Sara, te quería primero agradecerte por tu tiempo, tu gran historia, tu gran testimonio. Sin duda alguna, pues vas a hacer que muchas personas reflexionen. A mí me dejaste reflexionando y creo que compartimos la misma visión. Y estoy reflexionando porque luego uno baja la guardia, ¿no? Y piensa que estos problemas, como en mi núcleo, en mi cámara de eco, porque yo tengo una cámara de eco, pues no veo a nadie feminista, obviamente, porque no me rodeo de esas personas. Pienso que este problema no existe. Porque esa es otra, ¿no? O sea, pienso que este problema no existe. Pienso que no hay mujeres que son obligadas a abortar, tal vez, porque pues, no lo estoy viendo en mi círculo. Pienso que no hay entrenamientos feministas, centros de entrenamiento feministas. Pienso que no hay mujeres y hombres que se quieren quitar la vida y que se están cortando y que están viendo la eutanasia como una posibilidad, rogando que se legisle para que el gobierno termine con su vida. Personas que lo que necesitan es compañía, amor. Entonces, este tipo de episodios a mí me ayudan genuinamente para darme cuenta de que, pues sí, estas problemáticas son reales. Eh, no son teoría de la conspiración, como mencionaste al principio. Estamos en una guerra espiritual, a mí me gusta decirlo. Me gusta decirlo. Y hay una frase que no me acuerdo quién me la dijo, pero se la voy a plagiar. Y si me acuerdo quién me la dijo, le doy a dar créditos. Pero toda batalla política es espiritual, más no toda batalla espiritual es política. Entonces, hay que tomárnoslo en serio, ¿no? También escuché el otro día a Danan, Argentina, decir que esto ya es espiritual. Y sí es espiritual. Por donde me lo quieran pintar, esto ya es espiritual. Estamos hablando de almas humanas, almas que están sufriendo, almas que están lejos del Padre, lejos de una familia que los ame. Entonces, es doloroso. Y te quiero agradecer, Sara. Leo, te digo, igual y ahorita también lo que quería hablar con ustedes dos, pero bueno, ahorita llegó a ese punto, pero primero, Leo. Pues yo también te agradezco, pero pues igual y te agradezco un poquito más adelante, Sara, porque antes de eso tengo una reflexión y también una pregunta para ti que creo que puede ser, es importantísima. A mí me la hicieron muchísimo y me gustaría escuchar una respuesta acerca de ti. Primero que nada empiezo con una reflexión que es de San Agustín. San Agustín, católico, nace 354 años después de Cristo, un gran pensador, escritor de La Ciudad de Dios, tiene sus confesiones, un excelente autor que te lo recomiendo mucho. Él en ese entonces estaba, pues él peleaba con paganos, con emperadores romanos, defendiendo a la iglesia, defendiendo a Cristo. Y él hablaba acerca de cómo a él le llegaban mujeres cristianas, porque las mujeres cristianas estaban siendo asesinadas, o violadas, o quemadas vivas. Y las mujeres cristianas que eran violadas le llegaban a San Agustín y le preguntaban, me suicido, no puedo vivir con esto, me violaron mi alma, no solamente físicamente, sino que mi alma también. Y San Agustín respondía como esa violación no era una mancha espiritual, no era una mancha en la pureza de la mujer, y como ellas al cometer un suicidio estarían no solamente abusando de su libertad individual, sino que matando a una mujer pura, una víctima de violación. Ellas estarían encargándose de matar a una mujer pura. La persona que las violó, violó a una mujer pura, pero tú, suicidándote, estás asesinando a esa mujer pura que fue violada. Entonces, las mujeres reflexionaban y pensaban, voy a matar a una víctima de violación y una mujer pura. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿dónde empieza y termina la libertad individual? Y si la eutanasia es una extensión de la libertad o una sociedad que ya no quiere experimentar el sufrimiento y que ya no quiere lidiar con el sufrimiento. Cuando mencionaste la sociedad de pastel, me imaginé una línea de jóvenes de nuestra edad
en el teléfono pidiendo su muerte y siendo degollados en el instante, así de rápido, porque ahora todo lo queremos rápido, ¿verdad? Un niño va a decir, me siento triste, estoy experimentando la adolescencia, la cual empiezo a tener cambios hormonales, me vuelvo loco. Yo cuando era adolescente y estaba pasando por la pubertad, muchas ideas me pasaban por la cabeza y pues empiezas a tener estas ideas locas y ahora que le entregamos todo a los niños jóvenes tan rápido con las redes sociales y con todo, la inmediatez, ahora les vamos a entregar su muerte también. Entonces me gustaría escuchar esto al respecto de ti, porque, me gustaría escuchar tu respuesta, porque muchas personas hablan acerca de la libertad en este tema. ¿Qué papel toma la libertad en el tema de la eutanasia? La verdad es que ninguno. A mí no me gusta, por ejemplo, estos temas de, la libertad individual. A mí no me gusta el libertarianismo para nada. Para mí eso es un retraso. Para mí los libertarios, o sea, no quiero ofender, pero a veces ofender es moral. Para mí el libertario es un progre que se bañó. Entonces, y a mí no me gusta. Yo ni siquiera utilizo la expresión libertad individual. Lo que utilizo es libre arbitrio. Entonces, para mí esto hace más sentido. Y es decir que tienen, el libertario y el progre tienen la misma concepción de libertad, que es algo inviolable, que es algo que se debe luchar por todo. O sea, es el ápice de nuestra vida, de nuestro éxito. Pero ellos no tienen un concepto base y adecuado de libertad, que es precisamente, Aristóteles lo dijo y Santo Tomás de Aquino lo aprimoró de manera perfecta, que la libertad es la capacidad del individuo de reconocer y elegir el bien. Entonces, la libertad no es tengo un montón de marihuana y la voy a usar cuando yo quiera, con quien quiera. La libertad no es estoy triste, quiero suicidarme y tengo esta elección. La libertad no es yo soy una mujer soltera, pago mis cuentas y puedo acostarme con cuantos quiera y ahí tengo Tinder y tengo las otras aplicaciones. Eso no es libertad, gente. Esto no tiene nada que ver con libertad. La libertad es la capacidad del individuo de reconocer lo que es bien, lo que es bueno y optar por seguir este camino de bien. Todas estas cosas son vicios, son adicciones y te va a conducir por un camino de mal. Entonces, la libertad, cuando conectada con algo que es malo y que te conduce para el mal, eso no es libertad, eso es vicio. Eso es un vicio, no es bueno, ¿comprende? Entonces, yo no creo que libertades individuales han que ser la prioridad de una vida. Por ejemplo, el divorcio. Ayer estaba escuchando un debate de una antifeminista aquí de Estados Unidos con una feminista y estaban hablando acerca del divorcio. Y a mí me gustaría dificultar los divorcios. Y esta era la posición de la antifeminista. Y la feminista, ¿cómo que no? Las mujeres pueden decidir salir de una familia cuando quieran. Mira, yo no estoy hablando de situaciones de superviolencia, de todo esto. Pero la más grande causa del divorcio aquí en Estados Unidos, y estamos hablando de más de 70%, es porque lack of commitment. Es como ya no están más, no se sienten comprometidos uno con el otro. ¿Cómo que alguien puede, o sea, es que ya no lo siento cercana, no sé qué? Y los hijos. Entonces, mis sentimientos como esposa no deberían estar arriba de la condición mental que van a estar los niños. Y eso en la cabeza de una feminista o de un libertario jamás puede proceder. ¿Por qué? Porque ellos ponen su libertad individual arriba de la necesidad del bien común. Y es por eso que no soy libertaria ni progre, soy católica. Viva Cristo Rey. Viva Cristo. Viva. Qué buena forma de decirlo, Sara. Y
y gran crítica al liberalismo, que ahora ya le llaman libertarismo, vamos a suponer. Yo también estoy muy en contra de eso. Luego estaría bueno armar un episodio desmintiendo ciertas cosas de los libertarios, estaría muy interesante. Y Sara, te agradezco otra vez. Me gustaría, pues de parte de toda la comunidad, ¿no? Agradecerte, recordar que vamos a poner el enlace a CAM, me parece, Centro de Ayuda a Madres, algo así me habías dicho que A se la llamaba. mujer. Centro de Ayuda a la Mujer, vamos a ponerlo, vamos a poner igual tu enlace aquí abajo, vamos a poner el enlace de tu libro y agradecerte. Genuinamente me siento muy pleno y agradecido. Leo, no sé si quieres añadir algo, yo eternamente agradecido contigo, Sara. Yo también muy agradecido, Sara, y la verdad que creo que es el testimonio más fuerte que he escuchado de una mujer al respecto de el aborto, al respecto de todo este mal, y bueno, que tú lo hayas experimentado, que lo hayas vivido, que hayas estado cerca de la muerte, que hayas tenido una experiencia, realmente un milagro, porque que tú estés ahorita en pie hablando con nosotros es un milagro de Dios. Es, ah, es evidencia, es en lo que creemos los católicos. Nosotros creemos, no creemos en figuras, como nos dirían los cristianos, de yeso. Nosotros creemos en la evidencia de Dios. Y tú eres evidencia de Dios. Tú eres evidencia del Espíritu Santo y sus acciones. Eres la evidencia de que una mujer puede salir adelante. Tú eres la evidencia de que una mujer puede cambiar su manera de pensar drásticamente y tener un impacto en millones de personas. Y qué, qué pedazo de mamá tiene tu hijo. Qué bueno que tenga una figura así para que lo lidere. Va a ser un muy buen hombre con una mamá así. Y espero que sigas haciendo tu misión. Muy agradecido. Espero que todas las mujeres que vean este episodio se lo tomen en serio, que tomen nota, porque no creo que haya una sola feminista que después de escuchar tus palabras quiera seguir en esa industria y quiera seguir apoyando esa causa. Entonces, te agradezco infinitamente y es hora de ponernos la espada. Yo siempre digo, la Biblia es nuestro escudo y nuestras palabras son nuestra espada. Hay que seguir dando la batalla y esto no, como tú dijiste, hay que seguirnos preparando con personas como tú. Yo voy a leer tu libro sin duda alguna y hay que seguirle dando la batalla porque esta no va a estar fácil. No, no se va a ganar fácil, pero pues vamos a seguirla dando. Muchas gracias, de verdad. Estoy súper emocionada de poder hacer parte de este episodio. Les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir un poquito aquí de mi historia. Muchísimas gracias, de verdad. Y, y para terminar, me gustaría encerrar invitando a las mujeres que puedan conocer su propia naturaleza, porque Ah, mientras uno se pelea en contra de su propia naturaleza, no puede llegar a su éxito. Y yo estuve años y años y años peleando en contra de mi naturaleza. Hoy soy madre, soy mamá, esta es mi prioridad, soy madrastra y soy ama de casa. Esto en primer lugar, después mi carrera. No estoy diciendo que eso es para todas las mujeres, siempre hay excepciones, pero sabemos que la mayoría tiene este sueño y hoy realmente como católica, como esposa, como mamá, yo realmente encontré mi felicidad. Sé que muchas veces estamos pasando por situaciones muy difíciles, muy dolorosas en nuestras vidas, pero eso no significa que tenemos que buscar la muerte, la autodestrucción. Significa que después de pasar por algo muy difícil, seremos personas incluso más fuertes. Les invito a todos que estén pasando por un momento difícil que puedan entrar en contacto con cualquier red de apoyo. Hay mucha gente ahí afuera que les puede ayudar. Si estás también enfrentando un embarazo inesperado, si estás vulnerable, si no estás embarazada, pero también sos una mujer vulnerable, entra en contacto, por favor, con el Centro de Ayuda a la Mujer. El enlace aquí está aquí abajo y estaremos preparados para ayudarte porque no necesitas pasar por tantas dificultades sola. Aquí estamos, la gente de Dios que te quiere, que te ayuda y estamos aquí por ti. Viva Cristo Rey. Muchísimas gracias, Sara.